Somos La Cope 105.1. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos el parque no se vende. En nuestro programita número 226, acá desde los estudios de FM Cooperativa 105.1. Bueno, les cuento, primeramente, la verdad que ahora vamos a hacer un descargo, les cuento, pero bueno, en un rato, me voy a calmar un poquito. Sí. No, hablando en serio, les voy a dar primero los números de teléfono, ¿sí? Al 422658 y por WhatsApp, si nos quieren mandar un mensajito, al 1549-8047. Bueno, les voy a contar que en esta primera sección de Derechos Humanos vamos a hablar sobre la capacitación del equipo del área de Arqueología y Antropología del CONICET de Necochea a trabajadores estatales preservando el patrimonio arqueológico, que fue este viernes pasado, ¿no? La vamos a presentar acá a Valeria Elichiri. Les cuento, ella es licenciada y profesora de Ciencias Antropológicas con orientación en Antropología. Y está realizando un doctorado en Arqueología en el CONICET Área de Museos de Necochea. ¿Lo dije bien? Bien. ¿Cómo andamos, Vale? Bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿de qué se trató esta charla? Bueno, fue el viernes pasado, ¿no? Fue el viernes pasado, bien. Sí. La idea de la capacitación era comunicarle a las distintas personas que trabajan en el Estado vinculadas a obras que implican movimiento de suelo, movimientos de sedimento, en donde puede haber potencialmente materiales arqueológicos. La idea era justamente difundir cómo se ven los materiales arqueológicos de la zona en la que investigamos, cómo funcionan los equipos de investigación también, porque hay áreas determinadas en donde tenemos permiso de trabajo y, qué características tienen los materiales. ¿Esto se hizo alguna otra vez o surgió ahora por algo en especial? Hemos hecho muchas charlas de comunicación de la ciencia con distintas temáticas, pero nunca una enfocada en agentes del Estado. Surgió un poco por una demanda de hidráulica principalmente. Bien, qué raro. No, pero el hecho de la práctica bien, sí. de hacer canales y distintos movimientos de suelos, obviamente tal cual. Se encuentran frecuentemente con situaciones en las que por ahí... Y hace muy poco acá en Arenas Verdes, ¿no era que se encontró algo también? No sí, en mucho. Costa Bonita, me Costa parece Bonita, que ¿no? Sí. Pero no era arqueológico, eran bien. Cuerpos humanos. Está bien. Pasa que trabajó otro equipo de investigación ahí que trabaja y está específicamente investigando temáticas vinculadas a antropología biológica. Está bien. El tema era, nosotros muchas veces cuando andamos en el campo vemos partecitas pero nadie sabe diferenciarlo. Bueno, la verdad que estuvo muy gráfica la charla y fue muy ilustrativa y muy interesante. ¿Y hubo interés de parte de la gente, Vale? Sí, o sea, ¿quiénes creo fueron, que por sí. ejemplo? ¿Quiénes fueron invitados o cómo se hizo esta convocatoria? Bueno, inicialmente, como surgió del interés de la Dirección Provincial de Hidráulica, por supuesto que participaron, y a la vez nos pareció interesante invitar también a distintos agentes municipales que trabajan en distintas áreas, como obras públicas, como el ente vial rural, el corralón, y aparecieron 2 personas, un maquinista y una persona del ente rural. Está bien. Sí, contame, vos trabajás en el museo también, ¿verdad? Claro, sí. Muy bien. Contale un poquito a la gente qué es lo que están haciendo, de qué se trata un poquito esta profesión que elegiste, ¿no? Bueno, por ahí para enfocarme en lo que fue el tema de la capacitación como para no ampliar tanto, la idea era difundir. Acá, en el territorio que habitamos, hubo comunidades viviendo desde hace 12.000 años. O sea, tenemos 12.000 años de historia en nuestro territorio. Esas comunidades, si bien obviamente fueron variando a lo largo del tiempo y tuvieron distintas prácticas, hicieron las cosas de maneras diversas, tenían un punto en común dentro de sus prácticas sociales, que era el nomadismo. Entonces, eran comunidades que
utilizaban territorios muy amplios, se trasladaban en el espacio, no eran traslados arbitrarios, ni porque sí, ni estrictamente asociado a la búsqueda de alimento. Tienen que ver con un montón de cuestiones sociales y culturales, pero sí fue un rasgo que se sostuvo hasta la conquista, e incluso más allá de la conquista, hasta el siglo XIX, las comunidades con muchas transformaciones siguieron siendo principalmente nómades. Entonces esa característica hace que en todo el territorio haya potencial de encontrar materiales arqueológicos. El tema es que, como contábamos en la charla, las comunidades que vivieron acá, al ser nómades, no construían viviendas ni estructuras que perduraron al paso del tiempo, como sí en otros lugares como el noroeste de Argentina, por ejemplo, o bueno, el famoso sitio Machu Picchu, dábamos como ejemplo, o sitios mayas, mexicas. Entonces, era importante difundir y llevar los materiales, tenemos réplicas de materiales arqueológicos hechos, que los llevamos para mostrar y que la gente pueda ver, además de las imágenes que mostramos en el PowerPoint, que son bastante desalentadoras, porque mostramos imágenes y decimos, bueno, este es un sitio arqueológico. No ves nada, o sea, ves las sierras, ves una llanura y ves cositas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos entonces para que la gente, que obviamente no tiene una formación, pueda entender cuándo un determinado material, sea de piedra, o sea un cachito de cerámica, o sea un fragmento de hueso, es arqueológico, es decir, perteneció a comunidades humanas que vivieron y utilizaron esos elementos. Tal cual. Pero cuéntame, así en el común de la gente, ¿no? De pronto va alguien al museo llevando algo que le parece que es importante. ¿Ha aparecido gente? Sí, o sea, gente común, me refiero, que por ahí cada tanto pasa. Y bueno, ahora, durante la pandemia no estamos pudiendo ir al museo, pero sí, cada tanto se comunica a la gente, pero lo que sucede es que para la interpretación de nuestra disciplina es súper importante todo el contexto. No nos sirve un objeto aislado, porque no nos interesa el objeto en sí, sino que nos interesa el objeto en relación con otro montón de cosas. Y dentro de ese montón de cosas no solo son materialidades arqueológicas, sino también los estratos geológicos en los que están depositados esos materiales. Entonces, el objeto descontextualizado no dice nada, salvo que sea un objeto súper clave como una piedra discoidal de 12.000 años, que ya sabemos un montón de cosas, pero sería muy extraño que encontraran eso. Claro. Lo más sea, común... que lo ideal sería directamente, que tomen referencia del lugar y... claro, usted y que tal cual. Ahí, lo que queríamos hacer era difundir que acá en Necochea, hay muchos equipos vinculados a la antropología. Nuestro equipo trabaja en el Museo Histórico Regional. Ahí dentro funciona nuestra oficina del área de arqueología y antropología y el laboratorio, y hay un depósito además con todos los materiales arqueológicos. Y trabajamos en distintas áreas de la zona. No trabajamos en la costa, por ejemplo. Con esto que yo te mencionaba al principio de que hay una regulación de la práctica arqueológica, nuestro polígono, nuestra área de trabajo, incluye las sierras, sectores de la llanura, en distintos partidos, una pequeña parte de Necochea, más al norte, y en los partidos de Lobería, Tandil, un cachito de Balcarce y un cachito de Juárez. ¿Qué tal? No, y lo interesante es poder, porque ellos mostraron, distinto tipo de materiales que que fundamentalmente decían que lo que hay que tener en cuenta es que no son materiales locales. O sea, cuando uno ve un trozo de material que no es el que habitualmente encuentra en la costa, por ejemplo, o al lado de un arroyo, o sea, ya ahí hay que prestar atención porque, claro. Por ahí vos explicarle cómo era, de dónde salían y todo eso. No, se refiere sobre todo a los materiales líticos, que son los materiales de piedra. Los artefactos hechos en piedra, en la costa, la piedra aparece en forma de rodados trasladados por el mar, que vienen de ríos, etcétera. Pero no aparecen un tipo de roca que está en las sierras, que se llama ortocuarcita. Con esa materia prima se hicieron la mayor parte de los artefactos que se encuentran en la zona. Y es una materia prima bien distinta a lo que son los rodados costeros. Es una materia que tiene brillo, que tiene una gama de colores entre naranjas, blancos, amarillos, rojos. Lo que pasa es que contarlo oralmente pierde sentido, más para alguien que nunca ha visto eso. Y de hecho, para identificar eso en un pastizal, tenés que
saber que la propiedad de ese material, que es lo que nos permite a nosotras y nosotros como arqueólogos identificarlo, es que brilla. Por el brillo sabemos que esa materia prima es anómala en ese territorio. Entonces, en función de eso, nos damos cuenta que hay un sitio arqueológico. Y después, obviamente, porque sabemos identificar cuáles son los rastros que quedan de la talla y de distintas prácticas que se hicieron sobre esas piedras. Qué increíble. Sí, es re interesante porque además mostraban fotos, qué sé yo, por ejemplo, de los sitios que conocemos. Claro, uno tiene del sitio arqueológico Machu Picchu o cualquiera de los sitios que hay en México, que tienen forma de ciudades, de complejos habitacionales y templos y demás. Y claro, y después lo que es un sitio arqueológico acá, y un montón de piedritas Sí, entre la claro. arena, en la, qué sé yo, Campo Arado, mostraban Claro. casos de No, porque incluso la definición de sitio es una definición arbitraria de la disciplina, no es que es una realidad del sitio arqueológico, es una realidad para quienes investigamos. Entonces también pretender que vos digas sitio y la Claro, gente te sí, entienda ni hablar. sin que haya todo un bagaje previo es muy complicado. Pero bueno, como para sintetizar y que algo quede de esta charla, un sitio sería una acumulación de objetos que son arqueológicos. Para ser arqueológicos tienen que tener alguna evidencia cultural, que puede ser un lascado, que es como un negativo de un golpe que se le hizo. Tal cual. ¿Se encontró material en este último tiempo? ¿Ha habido? Sí, siempre encontramos. Ahora, Claro, CONICET por el tema. tampoco nos habilita los viajes de campo, así que no hemos podido ir a las sierras, que es a donde mayormente investigamos. Pero de todas maneras, caminando siempre encontramos material. Ya una vez que te haces ¿te el acordás, ojo, Juan? Y sí, la práctica, ¿no es aparece cierto? por todos lados. ¿Te acordás por la primera vez que encontraste algo, una vez o cuando estabas estudiando, tu primera expedición, por llamarlo de alguna manera? ¿Te acordás Sí. algo de eso? Contale un poquito a la Sí, gente sí, porque era... es piola saber eso. ¿En qué año fue? 2011 me parece que fue. Yo ya estaba estudiando la carrera y ya estaba en contacto con el equipo en el cual ahora trabajo. Estaba en contacto y bueno, participé en una campaña en un sitio arqueológico que se llama El Guanaco, en Cristiano Muerto, queda en el partido de San Cayetano. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento. Bautismo, digamos, mi por primer decirlo acercamiento formal a la práctica, sí, en el campo. y no encontró un faraón enterrado. No Porque había también hay faraones acá. mucha qué sé yo, mucha imaginación con eso en base a Sí. películas, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, Y la además, realidad. lo que encontramos, siempre decimos cuando hacemos charlas de comunicación de la ciencia, lo que encontramos es la basura del pasado. No es el objeto entero sí. lindo que guardaron, porque la gente no guardaba las cosas, la gente usaba las cosas y cuando las descartaba es cuando quedaron tiradas y ahí es a donde las encontramos. Y además, por supuesto, el paso del tiempo, una historia de 12.000 años sintetizada en materiales arqueológicos que a veces los podemos circunscribir a tiempos más acotados y otras veces no tanto. Tal cual. Y una vez que pase la pandemia, ¿tienen pensado seguir con estas charlas? O sea, hacerlas más para el público en general. ¿Hay alguna perspectiva de eso? Sí, estaría bueno por ahí continuar, ya que armamos esta específicamente de capacitación a agentes del Estado, invitar a más gente que trabaje en el tema, que trabaje en movimientos de suelos, que hace limpieza de calles o cualquier tipo de obra que implique el movimiento de suelo. Estaría buenísimo que se sumaran y, por supuesto, difundiremos. Tal cual. Claro. Esto, suponte, este tipo de charlas siempre tiene que pedir permiso al municipio. ¿Cómo se organiza? Y claro, es la primera que damos en pandemia. Participamos en varios ciclos de charla, pero fueron virtuales. Es la primera con presencialidad que damos, entonces implicó, sí, armar un protocolo, que no lo sabíamos, nos citaron desde el municipio y bueno, nos explicaron cómo era. Está bien. Bueno, está bueno eso, ¿no? Porque por lo menos... No, está buenísimo. Además, está bueno verlo, que también el tema de las charlas estas virtuales, la verdad que es medio... Sí, como porque está para bueno esto, agarrar, ¿viste? sí. O sea, ver y tocar aparte la piedra o después había también herramientas, digamos, para moler que mostraron que son por ahí en piedras más parecidas a las que tenemos y por ahí si no viste uno, la verdad que no vas a pensar que eso puede ser un mortero. No, pero también nos pasa cuando trabajamos en los sitios, volviendo a esto de la importancia del contexto.
la mano de moler, la mano se le dice como a la piedra con la cual aplastás las cosas que vas a moler. Es una piedra natural, digamos, utilizada por las personas para hacer eso. Es muy extraño que haya una piedra de esa formatizada, teniendo acá los rodados que ya tienen una forma natural. Entonces, incluso a nosotros también nos resulta difícil la interpretación si no hay todo un contexto que nos permite pensar que eso probablemente haya sido usado. Después hay otro montón de técnicas y estudios que se le pueden hacer que tiene que ver con, bueno, con lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, con análisis de microrestos, que son estudios microscópicos de partículas que quedaron alojadas en las grietas de esa piedra cuando se utilizó. En mi caso me interesa el tema de las plantas, estoy trabajando con eso, entonces hay determinados elementos que persisten al paso del tiempo. Y ya, si eso aparece y si tiene vínculo con alguna planta que es nativa, y si otro montón de cosas, sabemos que entonces es arqueológico. Contale un poco eso, o sea, la investigación que estás haciendo sobre vegetales para como alimentación. Bueno, el tema de investigación es alimentación enfocado justamente en plantas, y bueno, sí, un enfoque multilineal, analizo fuentes históricas, también materialidad arqueológica, y también quiero incorporar entrevistas a personas hoy porque me interesa pensar el fenómeno de la alimentación de forma transversal, digamos. Y bueno, ahora estoy un poco complicada con el tema del microscopio, que no consigo pero eso, algo o sea, que preciso. Que vos tenés que buscar la planta, o sea, como el método de buscar la planta, cortar, toda esa historia que está bueno. Pero eso fue para una experimentación. Bueno, no es que dentro de las posibles formas de investigar hay experimentaciones, como hacen la gente que hace química, como hace la gente que trabaja en otras disciplinas. En mi caso, que trabajo con el tema de las plantas, para un congreso que era sobre estudios líticos, hicimos una experimentación de recolectar plantas nativas, procesarlas con artefactos de piedra experimentales, o sea, también hechos artificialmente con las técnicas que conocemos que usaban en el pasado, las procesamos y vimos los rastros que quedaron sobre esos filos de esos artefactos. Entonces eso te permite entender determinados patrones que pueden quedar en los artefactos en base a ese tipo de uso. Entonces, si después encontrás la piedra con un filo y con esa marca, sabemos que fueron utilizadas con, por ejemplo, una mecánica de corte o de raspado o de machacado. Qué bárbaro, ¿no? Pero es re interesante, sí. Aparte es como algo muy metódico, muy... Sí, tenés que tener mucha paciencia, digamos. Haciendo todos los pasos para... Claro. Sí. Y sí. Che, No, vale, y acá que, o sea, de lo que se ha encontrado, ¿de qué periodos es, aparte desde 12.000? De hace 12.000 años hasta el siglo XIX hay materiales. Sí, es difícil acotar temporalmente todas las evidencias. En los casos en que hay fechados radiocarbónicos, que se han podido hacer fechados radiocarbónicos, lo sabemos. En los otros, no. Pero se supone, no... Hay sitios de 12.000 años, hay sitios de 11.000 años, otros de 10.000, otros que probablemente tengan de 3.000 años en adelante, porque si aparece cerámica en esta zona, significa que no es más antiguo que 3.000 años. Claro. Hay determinadas evidencias que nos dan algún límite, algún criterio temporal, pero sin un fechado radiocarbónico, que para poder hacerlo tenés que tener restos orgánicos que se hayan preservado y que tengan un vínculo con las personas. Si no, pero es interesante, con la cantidad de material que hay distribuida por toda la zona, el hecho de entender que no es que no había nada, porque siempre se habla... por supuesto. Es la historia que nos contaron, ¿no? Sí, acá, igual. Antes de, no sé... Antes del puerto había un montón de personas viviendo acá. Tenemos un montón de sitios arqueológicos en la costa, por ejemplo. Hay un sitio que lo trabajamos, por más que no sea nuestro lugar, no tengamos ese permiso asignado, lo trabaja un colega que nos permitió, digamos, trabajar ese sitio. Y bueno, hay un sitio que se llama Punta Florida, que es un sitio muy grande, que lo publicamos y todo. Incluso al lado de Los Molinos hay un sitio arqueológico, que ahí se hizo un trabajo de impacto, dijeron que no había nada y fuimos a ver y había. Y había. Sí. ¿Por qué no se puede en toda esa zona, ustedes no pueden trabajar?
Porque no, ya sé, o sea, claro, lo explicaste que no estaba en el polígono, pero claro. ¿quién se encarga de eso entonces? ¿Quién lo puede hacer? Otros grupos de investigación que tienen asignado como lugar de trabajo esa zona. Claro. Pero el tema con los trabajos de impacto arqueológico, cuando se hacen obras grandes, es diferente. Porque ahí, en principio, tiene prioridad el equipo que tiene esa área asignada. Pero si por algún motivo no lo puede trabajar, porque implican plazos de trabajo distintos, hay un listado con gente anotada y se contrata al mejor postor, básicamente, porque la empresa decide quién contrata. Una vez que, digamos, no funciona ese primer paso, y bueno, depende del profesionalismo y la buena voluntad que tenga quien hace ese estudio. Qué cosa, ¿no? La burocracia siempre en todos No, lados. sí, es complicado. Es complicado, y para el caso de obras públicas es capaz que más complicado, porque sí, nosotros es la misma normativa. Un poco el énfasis de la charla y la capacitación esta que dimos el viernes tenía que ver con que hay determinadas obras que por el nivel de inversión y el nivel de movimiento de suelo es lógico que tengan y deben hacer un estudio de impacto ambiental y de impacto arqueológico y paleontológico. Está bien. Pero determinados trabajos de movimiento de suelo más cotidianos, más vinculados, no sé, a lo que hace hidráulica, la limpieza de canales, o la municipalidad misma cuando limpia, no sé, destapa, mueve arena de una duna, ahí no va a haber un trabajo de impacto, como no hay un estudio de impacto ambiental, tampoco va a haber un estudio de impacto arqueológico. Sin embargo, se pueden perturbar sitios arqueológicos que estén ahí. Sí, y bueno, la idea era justamente visibilizar cómo son los materiales, concientizar, sensibilizar en torno al tema, y que en caso de que vean una acumulación de los materiales que vieron en la charla y que tocaron y que sintieron el peso y el color y el brillo y la textura, nos avisan. Exacto. Y de ahí nosotros sabemos cuáles son los canales, a quién le tenemos que avisar, comunicarnos con el centro de registro. Tal cual. Bueno, la verdad que muy interesante, Vale. Bueno, me alegro. Esperemos que esto pase pronto, ¿no? Y que, bueno, se pueda, sí. me refiero a la pandemia, como para hacer una charla y que pueda ir la gente también, que le interese, porque yo calculo que debe haber mucha gente que está interesada en todo esto, ¿no? Sí, y está bueno aprender, porque es el hecho de aprender nunca está de más. Bueno. Así Aparte, que, bueno. un poco esto, apuntar al patrimonio. O sea, en realidad, todos estos hallazgos son patrimonio. Y es importante mirarlo desde ese lugar. Y es importante también lo que decía Valeria, que todo está atravesado por la cuestión indígena y el hecho de que las comunidades indígenas por ahí tienen miradas diferentes sobre este tipo de cosas. Sí, hago un comentario más, si tengo un minuto sobre eso. Sí, dale. La ley de patrimonio arqueológico existe desde el 2013, es una ley nacional que indica que el Estado es el dueño de todos los materiales arqueológicos, básicamente, para sintetizar. Y que la disciplina arqueológica es la que debe investigar, etcétera. Esa ley se hizo sin consulta a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas entienden otra cosa por los materiales, primero se vinculan con procesos de memoria, procesos de ancestralidad, procesos de territorialidad, incluso permiten demandas de ocupación de territorios que ya son de las comunidades, pero que alguna obra ha pasado por ahí. Entonces, hay otro montón de leyes, además de la ley de patrimonio, que ampara a las comunidades indígenas y además es una cuestión de reparación histórica. Entonces, también la arqueología tiene que tener una mirada sensible y una práctica sensible y realmente intercultural en relación con esos otros grupos y esos otros entendimientos de la materialidad. Porque además, a veces trabajamos con materiales sensibles como cuerpos humanos y hay leyes que indican la restitución de todos los cuerpos que las comunidades reclamen, e incluso la materialidad arqueológica misma, que para nosotros, desde nuestra mirada occidental y científica, es material, para las comunidades a veces tienen capacidad de agencia, tienen características humanas, tienen potencia de acción sobre la vida, sobre la muerte. O sea, es mucho más compleja la mirada y distinta. Entonces, no es solo patrimonio arqueológico los materiales. Sí, por supuesto, en cada situación en donde entran en conflicto distintos intereses,
hay que ver a dónde está ubicado el poder y a dónde no. Sí, tal cual. Pero bueno. Bueno, qué interesante tu último aporte, Vale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nada, pero esperamos verte pronto con el tema que vos quieras. Sí, sí, sí. Que siempre te hemos invitado, así que tenés las puertas abiertas. Sí.